Bueno, jóvenes, vamos a explicar la ley de Coulomb en el siguiente problema. Dice que hallemos la fuerza resultante sobre la carga Q3 y vemos un triángulo en un plano cartesiano en donde la carga 1 es de más 0,80 microcoulomb, la carga 2 en azul es de menos 0,60 microcoulomb y la carga 3 que se encuentra en el origen de coordenadas del plano cartesiano es de más 1,0 microcoulomb. La distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3 es de 10 centímetros y la distancia que separa a la carga 1 de la carga 2 es de 8 centímetros. Estos valores no están dados en el sistema internacional, lo que significa que debemos convertirlos, en este caso las distancias en metros, dividiendo entre 100, y las cargas de micro, escribiéndolo con el exponente por 10 a la menos 6. Entonces, primero debemos encontrar la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3, como son cargas positivas, una fuerza de repulsión, y ahí pueden ver el vector de la fuerza 1, 3, ¿no?, que se dirige hacia el cuarto cuadrante formando un ángulo, y ese ángulo tiene el mismo valor que el ángulo que nos da el problema, pero ese ángulo hay que calcularlo usando las funciones trigonométricas que más adelante vamos a usar. La fuerza 2, 3, como pueden ver, entre la carga 2 y la carga 3, como la carga 2 es de signo negativo, tiende a atraer la carga 3, es una fuerza de atracción. Entonces la fuerza 2, 3 se dirige hacia el eje X negativo, ahí se está representado, y la fuerza 1, 3 forma un ángulo. Eso quiere decir que debemos encontrar sus componentes rectangulares. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces la fuerza 1, 3 y las componentes rectangulares, y podemos ver la fuerza 1, 2, pero no conocemos la distancia que separa la carga 2 de la carga 3. El ángulo tampoco lo conocemos y es igual, por ser opuesto con el vértice, al ángulo que forma la fuerza de repulsión de la carga 1 sobre la carga 3. Y aquí están las componentes en X y en Y de esa fuerza 1, 3. La fuerza 1, 3, si conocemos las cargas y las distancias que la separan, podemos encontrarla. Reemplazamos, la fuerza 1, 3 es la constante 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 1, que es de 0,80 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por este caso por la carga 3, que es 1,0 por 10 a la menos 6, dividido entre 0,10 metros al cuadrado. Eso nos da que la carga 1, 3 es de 0,72 newton. ¿Sí? Y el ángulo, podemos usar la función trigonométrica seno, que dice que el seno del ángulo es el lado opuesto, que es 8 centímetros, 0,08 metros, entre la hipotenusa 10 centímetros, que es 0,10 metros. Dividimos 0,8 entre 0,10 y buscamos el inverso seno, y eso nos da que el ángulo es de 53 grados. Una vez encontrado el ángulo y la fuerza, que ya la conocemos, la fuerza 1, 3, podemos encontrar las componentes rectangulares. La componente en X se multiplica la fuerza 1, 3, que es 0,72, por el coseno del ángulo, eso nos da 0,43, y la componente en Y se multiplica la fuerza 1, 3, que es 0,72, por el seno del ángulo, y eso nos da 0,58, dirigido hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a calcular la distancia que separa la carga 2 de la carga 3, y para eso usamos el teorema de Pitágoras. En este caso despejamos el cateto y nos dice que el cateto D elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto, que mide 8 centímetros, que convertido en metro es 0,08, también elevado al cuadrado. Resolvemos las operaciones indicadas, nos dice que D cuadrado es 0,36, sacamos la raíz cuadrada, y la distancia que separa la carga 2 de la carga 3 es de 0,06 centímetros. Ya conocida esa distancia, podemos entonces aplicar la fórmula. Multiplicamos 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que es 0,60 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que es 1 por 10 a la menos 6, entre la distancia elevada al cuadrado, y eso nos da que la fuerza 2, 3 es de 1,5 newton hacia la izquierda en el eje X. Y se coloca el signo negativo porque va hacia la izquierda. Ahora lo que vamos a ver en el eje X es una resta, en donde vamos a restar 0,43 newton, que es la componente en X,
de la fuerza 1,3 menos 1,5 newton, que es la fuerza 2,3 que va hacia la izquierda. Por lo tanto, en el eje X tenemos una resultante que nos da 1,07 newton negativo. En el eje Y, bueno, solamente actúa la componente negativo, 0,58 newton, porque va hacia abajo. Entonces ya tenemos la componente en X y la componente en Y. Podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar la fuerza resultante sobre la carga 3. Aplicando el teorema de Pitágoras, el valor de X se eleva al cuadrado y el valor de Y también se eleva al cuadrado. Se extrae la raíz cuadrada y eso nos dice que la fuerza resultante es de 1,22 newton. Para encontrar el ángulo dividimos el valor de Y entre el valor de X y le buscamos la inversa tangente, lo que nos dice que la fuerza resultante es de 28,5 grados, y como los dos valores son negativos, ¿no?, tanto la componente en Y como la componente en X, entonces se encuentra en el tercer cuadrante, Eso nos quiere decir que en el tercer cuadrante es al sur del oeste. Aquí tenemos que corregir eso. Al sur del oeste. Y ese es el resultado de la fuerza resultante, en donde nos dio que la fuerza resultante es de 1,22 newton, 28,5 grados al sur del oeste. Y de esta manera pues resolvimos este problema de ley de Coulomb, ¿verdad? Apoyándonos con las matemáticas, el teorema de Pitágoras y como pueden ver, encontrando las componentes X y Y de aquellos vectores que forman un ángulo de repente con la horizontal. Ok, esperemos pues que este problema les sirva de ayuda para resolver futuros problemas. Saludos, jóvenes.